como si fuera ayer. Un miércoles de agosto del año 2003. Yo estaba en el laboratorio de química, en el liceo, y le pregunté al profe, para perder tiempo de clase, ¿quién no lo ha hecho? Profe, ¿usted da clase en algún otro liceo además de acá? Y me contestó que daba clase en la Facultad de Ciencias. Yo nunca había escuchado que existía una Facultad de Ciencias. No sabía que se podía estudiar para ser científico en Uruguay. El profe redobló la apuesta y me dijo que daba clase en la carrera de bioquímica. Y aquello fue música para mis oídos. Porque a mí me había encantado la biología que había visto en cuarto de liceo, la célula, la mitocondria, el ciclo de Krebs, las proteínas, el ADN, el ARN, ese gran desconocido. Pero luego tenía que optar entre quinto científico, quinto biológico, y opté por científico y pensé que me había despedido de la biología para siempre. Ahora escuchaba que la química y la biología pueden ir de la mano, que existe una química de los seres vivos. Yo quiero estudiar eso, le dije al profe en ese momento. Yo quiero estudiar bioquímica, le dije a mi padre esa noche. ¿Lo qué? ¿Vos te volviste loco?, me dijo mi viejo, que es ingeniero. Es como que me digas que querés ser astronauta. Eso acá no se puede estudiar, es para los países ricos. Mi viejo es un crack y lo adoro. Pero tenemos que entenderlo, era el año 2003, era otro Uruguay, otro dólar. Y mi padre me estaba diciendo realmente lo que él veía mejor para mí con las perspectivas que tenía en aquel entonces. Te vas a tener que ir a vivir lejos, me dijo triste. Pero papá, me acuerdo que le contesté, ¿para qué querría vivir en un país que no puede albergar mis sueños? Hoy tengo 38 años y puedo decir que toda mi carrera científica la he hecho aquí en Uruguay. La licenciatura, maestría, doctorado. Trabajo con colegas en todas partes del mundo, es cierto, y eso implica tener que viajar seguido, lo cual con 3 niños pequeños es un poco complicado, pero mi equipo de investigación, estudiantes y mentores a quienes les debo tanto, siempre han estado aquí, en Uruguay. De esta anécdota que les conté al principio, la del profe de química, pasaron ya 20 años. Y en 20 años pasan muchas cosas. Por ejemplo, nos pusimos a investigar cómo las células dialogan. Ahora estamos dialogando, intercambiando palabras. Las células dialogan intercambiando moléculas. Una de las moléculas que intercambian son las moléculas de ARN. Las células liberan ARN a la sangre y captan ARN desde la sangre. Y pensamos que si podríamos leer esas moléculas de ARN de la sangre, podríamos escuchar lo que las células se dicen y entender sus diálogos. Y ustedes me preguntarán, ¿y eso para qué sirve? Y para entender, ¿no? Entender es todo. Yo creo que querer entender, mejor dicho, es de las cosas más humanas que existen. Diría que de las actividades más interesantes a las cuales una persona podría querer dedicarle su vida. Por supuesto que es una opinión un poco sesgada. Porque cuando querés entender, pasan cosas, a veces maravillosas. Con el tiempo vimos que las células no solo liberan ARN, sino también unas grandes maquinarias de ARN llamadas ribosomas, que no habían sido vistas fuera de la célula, y de este descubrimiento uruguayo se hizo eco una de las revistas de ciencia más leídas del mundo. También, el año pasado, descubrimos un tipo de moléculas de ARN que viajan por la sangre que son resistentes. Porque la sangre es un entorno hostil para el ARN. Hay muchas enzimas que lo degradan. Pero aquí que hay unas moléculas de ARN que tienen una forma particular y esa forma las hace resistentes a la degradación. Y pensamos, ¿podríamos utilizar esas moléculas de ARN para detectar enfermedades como el cáncer a través de un simple análisis de sangre? Bueno, esto es precisamente, para estudiar esto, fundamos este año una startup biotecnológica que pretende justamente eso, llevar estos conocimientos, estos descubrimientos de laboratorio a test validados que puedan luego ser aplicados en personas. A veces, cuando me voy tarde del laboratorio, en ocasiones pido un taxi y generalmente con los amigos taxistas tenemos un diálogo que suele ir por el mismo lado, ¿no? ¿Para cuándo la cura del cáncer, che? Y como vamos a ver, se necesitan más y mejores terapias para el cáncer.
Pero también es cierto que el cáncer es un conjunto de enfermedades que cuando son detectadas en etapas tempranas son usualmente curables. Y un gran problema es que eso pasa pocas veces. Muchas veces llegamos tarde al problema. Entonces, si podríamos detectar el cáncer en etapa temprana a partir de un análisis de sangre en personas clínicamente sanas, eso podría ser un diferencial en salud. Y allí esas moléculas de ARN creemos que podrían tener eventualmente la respuesta. Fíjense, empezamos hablando de cómo las células charlan. Y ahora estamos charlando sobre nuevas empresas uruguayas que generan investigación y conocimiento, pero que también tendrían la capacidad, ¿por qué no?, de generar puestos de trabajo, generar valor, incidir en nuestra economía y cambiarle la vida eventualmente a millones de personas en todo el mundo. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Volvamos a mirar al pasado. En nuestro caso no diría que fue por un acto de la voluntad o de la inteligencia o una determinada actitud o afán de superación individual. Fue por el apoyo sostenido a lo largo de décadas de fondos de investigación públicos para que un grupo de investigadoras e investigadores que querían entender cómo las células charlaban puedan hacerlo en buenas condiciones, para que podamos hacer ciencia de calidad en Uruguay. Y esos fondos públicos, provenientes en gran medida de la ANI y de otras instituciones, nos permiten ahora captar fondos de investigación internacionales que llegan a nuestro país y capitales privados que quieren invertir en investigación y desarrollo en Uruguay. Para finalizar, les voy a pedir un favor. Que no me aplaudan a mí. En todo caso, nos debemos un aplauso para todos nosotros por haber entendido que investigar y que invertir en la investigación es algo que se paga solo. Es un desafío a largo plazo, es verdad, pero el retorno social es evidente. Nos debemos un aplauso por haber comprendido que ser un país capaz de albergar el sueño de sus jóvenes es la única manera de ser un país rico. Muchas gracias.